los founders, los dueños, tienen un gran reto y es que ellos son grandes vendedores porque son muy apasionados por el producto. Claro. Pero el problema es que precisamente porque son tan apasionados y son un ser humano tan particular, es muy difícil que se vuelvan replicables. Entonces, y eso es porque ellos no tienen un método de ventas. Yo les pregunto mucho a mis clientes en las primeras sesiones de Sandler. Les pregunto, a ver, piensa en los 3 últimos grandes deals que cerraste. Dime exactamente qué hiciste para cerrar esos 3 grandes negocios. Y pues tienen que ser cosas que se parezcan entre los deals. Tuviste que haber hecho cosas más o menos similares. Y la gente no lo sabe. O sea, saben que hicieron muchas cosas bien, pero no saben exactamente qué fue lo que hicieron para cerrar el deal. Porque si lo supieran, podrían estar replicando esos pasos todo el tiempo. Tendrían un método de ventas. Y lo mismo pasa al contrario en negativo. Yo les pregunto, a ver, piensa en esos 3 grandes deals que perdiste. Claro. ¿Por qué los perdiste? Igual, se les ocurren algunas ideas, pero no hay claridad de por qué lo perdieron. Y viene la tendencia de decir, lo perdí porque la competencia estaba más barata, o lo perdí porque la situación país está muy complicada. O sea, echarle la culpa a los factores externos. Pero no pueden hacer un análisis objetivo porque no tienen un método de ventas. Entonces, volviendo a lo que decía Sebas, de la importancia de que el dueño o el founder o uno de los socios sea el importante, sea el bueno en ventas, es que esa persona, si tiene un método, si instaura un método, sea el método Sandler o el que tú quieras utilizar, pero si tú tienes un método que funcione, claro, te puedes volver replicable sin depender de tu personalidad. Claro que la personalidad aporta, claro, pero uno puede tener un ejército de vendedores con personalidad diferente a la de uno y aún así tener vendedores exitosos. Y la idea es que los buenos empresarios hagan vendedores más exitosos que el mismo empresario, claro, ¿no? Ahí es cuando uno realmente la va a romper y va a dejar de ser un autoempleado. Entonces, de ahí la importancia que sea el dueño inicialmente el que domina las ventas, y ya que es replicable, ya que tiene un método, ahí sí se vuelve mucho más fácil delegar las ventas. Inclusive yo le subiría el volumen a esta sugerencia y diría que también, oye, un playbook. O sea, que tengas tu libro de jugadas, totalmente, que tenga tu proceso documentado, que tengas videos de llamadas de juego de roles, o sea, que tengas el proceso de onboarding súper claro y la tecnología que acompaña a este proceso. De acuerdo. Oye, si vas a usar un CRM, pues tú empieza a usarlo. Claro. Tú sé el primero en hacer las cosas, porque también eso facilita que no te den pues a tole con el dedo, honestamente. Correcto. Muchos dueños se quejan de que cómo le hago para conseguir a un vendedor que no me diga mentiras. Entre más conozcas el proceso y conozcas los porcentajes lógicos de cómo se mueve tu industria, cómo se mueve tu producto, de lo que pasa, de que cuestiones las conversaciones de venta, es en la medida en la que tú vas a poder darte cuenta si alguien te está diciendo la verdad o te está diciendo mentiras, y poder tomar las decisiones también asertivas con respecto a eso, ¿no? De acuerdo. Y ahora, volviendo a la aclaración, ¿no?, de lo que ha dicho Eduardo, de lo que ha dicho Sebastián. Claro. Oye, si tú como dueño o nadie de tus socios tiene la vocación de ventas ni les interesa formarse en las habilidades de ventas, listo, obviamente estás más expuesto a que los vendedores hagan contigo lo que ellos quieran, pero necesitas tener una cabeza de ventas en la empresa porque, pues como bien lo dijiste al principio, todos comemos de lo que ventas vende. Claro, y yo creo que también al principio, pues si tú eras el único que vendías y estás buscando un vendedor, pues ¿quién va a ser su abordaje? Correcto, así es. O sea, tú. Entonces, pues si tú lo tienes claro, tienes el proceso documentado de ese abordaje, lo vas a poder delegar un poquito más, porque le vas a decir, oye, vete estos videos, prepara esto, encargar tareas. En cambio, pues en vez de construirlo todo desde cero, ¿no? Correcto. Y otra cosa que me parece importante resaltar aquí es que un aprendizaje, y no sé si esto ya lo dije aquí, pero un aprendizaje que nosotros tuvimos en cuanto al reclutamiento fue que a veces uno como dueño quiere caer en la trampa de contratar a alguien que me cueste poquito.
Correcto. O sea, como que, ay, bueno, que le pago el mínimo y lo demás comisiones, o que empiece, no sé, como que queremos, ay, que sea practicante o que sea medio tiempo, que lo que sea. Obviamente, si las condiciones se cumplen para que sea, pues, full time o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que al final, cuando uno está con esta mentalidad de buscar algo barato, te termina costando más caro. Porque no solamente, o sea, no tienes que pensar en los costos de un vendedor como solamente lo que te va a costar de nómina directo. Sí. Si le tienes que dar prestaciones, pues súmale eso. Claro. Más aparte, súmale el tiempo tuyo que le vas a tener que dedicar para el abordaje. Más aparte, súmale el dinero que puede llegar a perder en su curva de aprendizaje, porque probablemente va a haber negocios que tú se hubieras cerrado que ese vendedor no va a cerrar. O sea, ahí vas a estar como perdiendo lana y tiempo, ¿no? Total. Entonces, con una persona muy principiante, sin entrenamiento, pues obviamente te atienes a eso y asumes esos riesgos. ¿Qué pasa? Puede haber gente a la que le pagues un poco más, pero que pueda, su curva de aprendizaje sea mucho más corta, ya tenga experiencia previa, ojalá en negocios similares a lo que tú vendes. Entonces ya se mueve más fácil en la industria y llega directo a remangarse, como dicen aquí en Colombia, ¿no? Y a ponerse en acción y a vender y a hacer lo que tiene que hacer porque ya conoce el trabajo. Correcto. Entonces yo sí quiero invitar a la gente a que como cambiemos ese mindset de querer contratar como a la primera persona y que se me salga barato y entre más, ¿sabes? O sea, con que entre menos me cueste su sueldo mejor. Correcto. Y pensar más en esos costos ocultos que a veces no vemos en las contrataciones y que sí golpean pues ese sueño que tenemos de delegar las ventas, ¿no? Claro. Sí, y ahí una pregunta bien interesante que la gente siempre ha hecho es, oye, ¿cuánto debería yo de pagarle a mi vendedor? Y ahí a mí me gusta voltear la pregunta y es, ¿cuánto deberías de esperar de tu vendedor? Y yo le hice esta pregunta a Sebas Obregón de En Medio, le hice la pregunta a Raúl Calderón, que Raúl pues fue un vendedor muy exitoso en Oracle, en SAP, fue el country manager de Atos, y me dieron unos números que me puse a hacer investigación en internet y coincide con lo que dice. El estándar. Así es, con el estándar. Y aquí pido disculpas porque yo le había dicho otros números a la gente y ahorita se los aclaro. Pero entonces, Obre me dijo, yo espero un retorno de 3-1. Y literal me dio estos números. Por ejemplo, si a mí un vendedor me cuesta $20,000 al año, yo esperaría que me genere $60,000 al año. Entonces, es bien interesante eso, porque ¿eso qué significa? Que de todo lo que venda el vendedor, su compensación sería alrededor del 33%. O sea, entre sueldo, comisiones, prestaciones, todo el show, estás hablando de que el 33% de lo que venda te lo gastas en el vendedor. Dice Sebas, ese es el mínimo que yo espero. Raúl dijo, yo espero mínimo el 5-1. Utilizando el ejemplo, números de Obregón, porque Raúl no me dio números, pero si el vendedor te cuesta $20,000 al año, pues tiene que venderse 100. Tendría que vender $100,000 al año, efectivamente, ¿no? Entonces, me parecen números interesantes, me parecen números sensatos. Claro. Y no son baratos, volviendo a lo que tú dices. O sea, no es un vendedor. Yo en algún momento había escuchado, y me arrepiento, que era 10-1. O sea, que un vendedor que te costara 20,000 debería de estar vendiendo 200,000. Pero ya que hago los cálculos ahorita digo, pues tremendo rockstar. Sí, claro. Si logra ese 10-1. ¿Te vas a traer a Grant Cardone o qué onda? Exactamente. O sea, me hace más sentido un 3-1, un 5-1. A mí un 5-1 me gusta, me parece un buen número. Alineado con, oye, me voy a traer un buen vendedor y por lo tanto, pues me va a costar un billete. De nuevo, no necesariamente te lo tiene que costar en nómina o en sueldo fijo. Claro. Puede ser en comisiones. Hay otros pero incentivos. Pues de todas maneras es un número claro. interesante para tener en la mente cuando vas a salir a contratar. Claro, y yo creo que también es parte como del retorno de la capacitación, o sea, de por qué invertirle a la capacitación. O sea, sí tenemos que darle entrenamiento a los vendedores porque se supone que su capacidad de generar, o sea, si tú entrenas a alguien que de entrada
ya te está generando ese 3 en 1 o 5 en 1, pues imagínate lo que puedes hacer entrenándolo y ayudándolo y como creando un sistema que le dé más posibilidades de éxito, ¿no? De acuerdo. Entonces, creo yo que por ahí también eso es importante. Bueno, buenísimo. Entonces, a ver, resumiendo, 3 recomendaciones de cuándo es momento para contratar para delegar las ventas. Ujú. La primera es, revisa si efectivamente tú ya estás sacándote el máximo provecho o si puedes aliarte con la tecnología o con un asistente personal para ser más efectivo. La segunda es, haz el checklist porque el universo te va a mandar señales. Y los repito rápidamente, ingresos estables y consistentes, crecimiento y escalabilidad, clientes felices, demanda abrumadora, falta de tiempo y que tengas dinero para pagarle al vendedor. Así es. Y la tercera es, pues, que tú tienes que dominar las ventas. O si definitivamente en el equipo de dueños nadie se anima a dominar las ventas, pues tienes que contratar a alguien que domine las ventas. Pero tiene que haber alguien en el equipo directivo que pueda dominar las ventas para volverse replicable y salir a contratar a los demás vendedores.